Muy bien, ya de regreso, hoy sí, o ahora sí, en vivo. Antes era una entrevista que tuvimos que grabar por cuestiones de seguridad, donde la fiscal Gilda Aguilar denunciaba directamente al CUC y cuestionaba la imparcialidad de la Fiscalía General a cargo de la señora Claudia Paz y de su secretario general Maynon Melgar. Como ustedes han podido oír, hay que decirles que invitamos al Ministerio Público, es la segunda vez que invitamos al Ministerio Público y ha declinado dar explicaciones. Curiosamente hoy lamentamos otro ametrallamiento con herida de un fiscal, en este caso del fiscal Selvin, déjenme ver, Selvin Méndez, no quería dejar de pasar el nombre, fiscal de Retauleu, en Quezaltenango. ¿Hay algo de relación? Prometemos investigarlo. Vamos a pasar a un tema no menos interesante. Me refiero a la repetición del proceso electoral de la alcaldía de Nevaj que la Corte Constitucional acaba de decidir o ha decidido en estos días. De hecho, todavía no se ha comunicado al Tribunal Supremo Electoral que tiene que repetirse. Para ello contamos con el exmagistrado y aunque ex todavía figura en la página del tribunal como magistrado suplente, hay que decir que el tribunal debería tomarse un tiempito en actualizar su página web para hablar del tema. Él es magistrado, decíamos Rodolfo Lara. Magistrado, bienvenido. Y hoy contamos con nuestra compañera Lucía Masarios. Buenas noches, muchas gracias. Y damas primero, así que adelante. Gracias, buenas noches, magistrado. Estamos hablando de todo este tema de la repetición de las elecciones a la alcaldía en Nevaj Quiché. Lo que empezamos a cuestionar en estos momentos es si el Tribunal Supremo Electoral en efecto debe merecerse ese nombre como supremo. ¿Por qué está tardando tanto este Tribunal Supremo Electoral en llegar a emitir este tipo de resoluciones? Estamos hablando que este señor, Pedro Raimundo Cobo, ya lleva más de 8 meses en gestiones y hasta este momento se está empezando a pronunciar el Tribunal Supremo Electoral. ¿A qué se debe esto? Bueno, acuérdese que esto sí no es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Y más macabro aún es la resolución que dicta la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, porque hay un principio dentro del texto de la ley del Tribunal Supremo Electoral en donde dice que la máxima autoridad en este tema es el Tribunal Supremo Electoral y no está supeditado a ningún otro organismo del Estado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se da el lujo de aceptar el recurso que interponen ante la Corte, y la Corte de Constitucionalidad refrendar la resolución en donde convoca a un nuevo proceso electoral en este municipio, cuando eso debía haber sido totalmente respetado por ambos organismos, porque si es el Tribunal Supremo Electoral, como lo es el órgano máximo en temas electorales, nunca se le debe haber enmendado la plana. Magistrado, bueno, hay que decir que teníamos comprometido al alcalde actual, Pedro Raimundo Cobo de Nevaj, pero a última hora, que es la mejor excusa para no llamar, pues ha tenido que salir y no se ha llevado el teléfono. Bueno, lamentamos que el alcalde no haya querido hablar. ¿Cómo se van a repetir unas elecciones donde el alcalde actual ya no pertenece a la coalición por la que fue elegido? ¿Se puede presentar como qué? ¿Y qué se puede esperar ahora de este intríngulis? No se puede esperar absolutamente nada, porque las elecciones en Guatemala no son nominales, sino son institucionales, son del organismo, y en consecuencia en una característica de esta naturaleza es el partido el que comparece a la elección, no el individuo por sí. En consecuencia está pasando el Niágara en bicicleta este señor, porque no tiene partido ahora y ya, pues ni modo. Hemos observado en estos últimos días diversas manifestaciones por parte de los pobladores de Nevaj Quiché que se oponen a que se repita todo este proceso de elección del alcalde de este municipio.
¿por qué se está permitiendo que se repita este proceso cuando ya en esas elecciones se habría demostrado la soberanía de los pobladores de este lugar al elegir al actual alcalde de este lugar, el señor Pedro Raimundo Cobo? Esto habría que preguntárselo a la Corte de Constitucionalidad y a la Corte Suprema de Justicia, porque vaya que el Tribunal Supremo Electoral ha recibido palo y no quiero ocultarlo, muy merecido, pero en este caso las otras instancias procesales no son ajenas a esta falta de credibilidad de la sustentación jurídica del país. Vamos a imaginar, magistrado, usted tiene experiencia en esto, que por cualquier motivo, finalizado un proceso electoral en noviembre, o mejor dicho en octubre, porque estos son de octubre, ¿verdad? Sí. Finalizado en octubre, hay reclamaciones que siempre las hay, de hecho. ¿Se pueden resolver o se deben resolver esas reclamaciones antes de tomar posesión para evitar que ahora el mal que se quiere de alguna manera corregir genere un mal mayor que el corregido? Bueno, o algún latinajo similar que ustedes los juristas utilizan. Sí, bueno, eso nos entretiene, ¿verdad? Pero sí es cierto. Lo que sucedió en este caso es que la Contraloría General de Cuentas no dio los finiquitos y unas salas de la Corte Suprema de Justicia dictaminaron sobre que tenían que emitir los finiquitos. Entonces eso creó un vacío legal que terminó de enredar todo el proceso, independientemente de las cuestiones, los problemas de forma que hubo en la primera etapa electoral y que desde luego fueron subsanados en la segunda, pero es que en la segunda ya es más fácil porque ya solo dos candidatos hay, no es aquel arcoíris de partidos políticos peleándose posiciones, ¿verdad? El señor Pedro Raimundo Cobo en esta ocasión entonces no va a poder volver a participar. Pero ¿qué sucede, como ahora no va a poder ser nuevamente electo, con las decisiones ya tomadas durante estos primeros meses de lo que ha pasado en el gobierno y que habría sido como alcalde electo? Ahora sí me la puso difícil. Es que esta estudia Derecho, para que vea que puntualiza. Mire, y es que las mujeres son remachonas. Para que vea. Yo siempre le tuve miedo a las mujeres. Bueno, le sigo teniendo, pero... Ahora pánico. Pero de compañeras de clase, sí, las mujeres han sido siempre mucho más minuciosas en el tema. Y si es así de bonito, imagínense qué desventaja. Yo por eso cuando ustedes me preguntaban qué hacía yo, ¿qué voy a hacer yo con estas patojas ahora de competencia? Nada, pues, mejor me dedico a vivir de mis sigas rentas. Pero bueno, la pregunta es muy importante. Tendría teóricamente todo eso que haber quedado nulo. ¿Es nulo o anulable? Bueno, anulable. Pero entonces el efecto es lo mismo, ¿verdad? Porque no debería tener efecto disposiciones tomadas por una persona que estaba desempeñando un cargo de manera irregular. Y entonces ahora en adelante tendrán que solucionar. Habría que ver también cuál es el grado de importancia que tuvieron las resoluciones que han sucedido en estos meses. No miro yo que no vaya a tener una solución muy expedita. Lo delicado es el fondo del asunto. ¿Por qué llegamos a un momento en el cual los dos organismos que teóricamente tienen más credibilidad que el Tribunal Supremo Electoral, que son la Corte Suprema y que son la Corte de Constitucionalidad, cometen un error de procedimiento que es monstruoso? Pues es una monstruosidad jurídica realmente lo que cometieron, y además consecutivamente, porque no fue solo la Corte Suprema la que infringió la ley, sino que lo refrendó la Corte de Constitucionalidad.
Yo estoy viendo aquí que esto puede tener todavía 1000 ramificaciones como una medusa. Por ejemplo, que solo hay un candidato, porque los demás no quieran o sencillamente hayan dimitido de su partido. Por ejemplo, que el pueblo no vaya a votar. Por ejemplo, es decir, se pueden dar situaciones, yo sé que algunas pudieran ser absurdas o maquiavélicas, pero todas posibles. Sí. ¿Qué podemos aprender de esto para que no ocurra ahora que estamos discutiendo la reforma de la ley electoral? Pues mire, y ahora y cabalmente me traje aquí las publicaciones donde el Tribunal Supremo Electoral hace su propuesta y la Comisión del Congreso de Asuntos Electorales hace su propuesta, y ninguna propuesta tiene ninguna sustentación que sea importante, sino todos son paliativos. La multa, de forma. Sí, pero de una forma ridícula, pues, porque no se queda solo en forma, porque cuando le ponen a un partido político que en lugar de $125 van a ser $1000, sigue siendo macabro, pues, ¿verdad? Y sin embargo no hay atención a temas tan delicados como este. Esto no está expuesto en las reformas que proponen las dos instituciones, tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Comisión de Asuntos Electorales, nomás que le meten un maquillaje de cuarta categoría a la ley, y entonces el país, con todo ese aparato que se tiene que dar y todo el desgaste político y la falta de credibilidad de las autoridades, en las autoridades, sigue deteriorándose. Y en lo que usted dice, que es importante, hay un tema, con un candidato que haya y un voto que se emita, ya hay alcalde. Y el otro tema también es si se va a repetir el proceso de elección para el próximo para el alcalde de Nevas Quiché. También se podría entender que se va a permitir nuevamente un proceso de campaña, por así decirlo, porque si estamos hablando de que estos candidatos tendrían nuevamente la oportunidad de acercarse a su electorado, ¿cómo hacerlo si no se le permite un tiempo de campaña? ¿O solo se llegará a permitir el tiempo en el que únicamente lleguen a votar a las urnas? En 15 segundos. Espero que se lo contesto en 5. Espero que no gasten en esa campaña lo que se gastaron en la nacional, ¿verdad? Bueno, ese es un buen punto. Pues ya han visto hoy dos temas de justicia, y este último de justicia electoral, que como bien dice el magistrado, pareciera que no importa sino cada 4 años, pero los problemas luego se prolongan por 4 u 8 más. Magistrado, muchísimas gracias por su claridad, por su simpatía y sobre todo por la perspicacia en tocar temas que nos complican la vida y no le damos la seriedad que debieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. No se vayan, vamos a regresar con deportes.